van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Se crea aún en la trinchera otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla. En estos días se conmemora la efemérides de dos acontecimientos trascendentales en la historia de España. El primero, por orden cronológico en años, lo celebraremos el próximo 14 de abril, cuando se cumplirán 83 años de la proclamación de la Segunda República. Y el segundo sucedió el 1 de abril de 1939, hace 75 años, con el final de la guerra, el inicio del exilio republicano y el comienzo de la dictadura franquista. La Segunda República fue el primer régimen democrático de nuestra historia que instauró un verdadero Estado de Derecho y proclamó la primera Constitución democrática de España. El exilio de cerca de 1 millón de españoles que abandonaron su tierra y a la que muchos de ellos jamás volvería a pisar es, sin lugar a dudas, la historia más triste de las historias de España. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo. El 1 de abril de 1939 terminaba oficialmente un periodo de casi 3 años de guerra en España. 2 meses antes, desde el 27 de enero al 10 de febrero, tras la toma de Barcelona por el ejército de Franco, cerca de 500.000 españoles en retirada cruzaban, en condiciones extremas, la frontera pirenaica en busca de ayuda y protección. Los nevados puertos pirenaicos asisten al peregrinaje de hombres, mujeres, viejos y niños de toda condición. Los restos de un ejército derrotado y los expatriados inician así un doloroso periplo, un camino nunca atisbado por quienes se mantuvieron firmes a sus ilusiones por defender el régimen político establecido por decisión popular, la República. Esta marea humana desborda las previsiones de las autoridades galas, que adoptan la decisión de recluir a un amplio número de este contingente humano en improvisados campos de concentración sin ninguna instalación o servicio básico, a la intemperie, donde las madres cavaban hoyos en la arena de la playa de Argelès para proteger a sus hijos del frío y evitar que murieran, aunque muchas veces no lo conseguían. Las playas del sur de Francia, los Pirineos Atlánticos y los territorios franceses del norte de África son testigos de esta ofensa a la condición humana de los exiliados españoles. Este triste acontecimiento no es más que la prolongación de la salida de 30.000 niños, los llamados niños de la guerra, hacia Gran Bretaña, Bélgica, México y la Unión Soviética, entre otros destinos, tras los bombardeos de Durango y Guernica
en marzo y abril de 1937. Evacuación a la que se unen los cerca de 160.000 españoles que abandonan por vía marítima territorio español tras la toma de Bilbao y Santander, y aquellos otros 15.000 españoles que en los estertores del gobierno republicano, desde los puertos del litoral levantino, encuentran refugio en los territorios franceses del norte de África. Con certidumbre, el exilio republicano sea la historia más triste de las historias de España. Sacudido por la sinrazón de la guerra, un número cercano al 1.000.000 de españoles abandona una tierra, la española, que muchos de ellos jamás tendrán la oportunidad de volver a pisar. Tras su paso por Francia, se organizaron viajes en barco para trasladar a una gran parte de los exiliados. La América de habla hispana es el destino de gran parte del exilio español. México, Argentina, Chile, entre otros países latinoamericanos, acogen con generosidad a los republicanos españoles. Nombres como el Flandes, Sinaya, Panema y Méxique se convirtieron pronto en sinónimo de libertad, una vía de escape al fascismo que avanzaba sobre Europa. México es, sin lugar a dudas, el país de acogida que recibe con mayor entusiasmo a los exiliados españoles. La hospitalidad exhibida por el pueblo mexicano es reflejo de la humanidad de su presidente, Lázaro Cárdenas, presidente de México, que en nombre de su gobierno y de todos los mexicanos les anuncia: México está abierto para ustedes, es su casa, será una nueva patria. México abre los brazos para los hombres y mujeres de la República Española. Esta fue quizás la manifestación de solidaridad más significativa y de mayor trascendencia que el gobierno mexicano ofreció a los republicanos, al convertir a su país en un lugar de asilo para miles de personas durante y al final del conflicto. En la mañana del 23 de mayo de 1939, en el puerto francés de Seté, comenzaron a abordar el buque Sinaya con destino a México 1.500 personas que huían de los terrores de la guerra. Se trataba de refugiados españoles que habían salido de su patria unos meses atrás, ante el avance de la fuerza franquista sobre los territorios del norte de la península, cuando se libraban las últimas batallas de la guerra española. Los seleccionados llegaron desde los campos de concentración al puerto de Seté el mismo día de la partida, el 23 de mayo. Agobiados por el sufrimiento, el hambre y la derrota, huyendo del horror de la guerra, hacinados, humillados y a la intemperie en los campos de concentración franceses, se embarcaron hacia un país que la mayoría de ellos desconocía, pero que tendía la mano ofreciendo solidaridad y esperanza. Campesinos, obreros, artesanos, profesionistas junto con sus familias, separados por origen geográfico, formación, posición económica previa y posturas ideológicas, iniciaron un viaje que terminaría por hermanarlos en tierras extrañas. La embarcación partió de Francia con rumbo al exilio. El destino era México. El país gobernado por Lázaro Cárdenas fue el primero en abrir generosamente los brazos a la marea de refugiados españoles. El paquebote, con nombre de una aristocrática ciudad rumana, fue el primero de los cientos que durante meses realizaron desde los diversos puertos de Europa la misma travesía desconsolada. Dicen que al atravesar el estrecho de Gibraltar se les apareció ante los ojos el perfil de la costa española, y que quienes apostaban en la cubierta no pudieron evitar ni las lágrimas ni alguna que otra blasfemia entre dientes. El buque Sinaya alcanzó aguas atlánticas dejando tras de sí una larga estela de tristeza y melancolía que ya no se borraría nunca. Durante las 3 semanas de travesía, incómoda y perturbadora, el nombre del barco se reprodujo. Nació un nuevo pasajero, una niña que se llamaría Susana Sinaya Caparrós Cruz. A los pocos días de iniciado el viaje, también apareció el periódico de a bordo, Sinaya, elaborado por un entusiasta grupo de pasajeros en el que se incluían noticias del mundo, recibidas a través de un aparato de radio, entrevistas e información acerca de México. El 13 de junio de 1939, hace 75 años,
llegó a México el buque de nombre Sinaya, que traía a 1.500 republicanos exiliados españoles, de los 22.000 que se acogieron a la bienvenida que les dio el gobierno mexicano. En 1937 ocurrió el primer traslado de refugiados. 461 niños, catalanes y valencianos en su mayoría, enviados por el gobierno republicano, fueron recibidos en el puerto de Veracruz y ubicados en la capital de Michoacán. Estos serían conocidos como los niños de Morelia. El puente entre los campos de concentración y México se extendió durante los meses siguientes. El 7 de julio arribó a Veracruz el vapor Ipanema, con 998 exiliados a bordo, y el 27 del mismo mes, el Méxique trajo otros 2.200. Desde 1937 hasta 1942, se calcula que llegaron a México cerca de 22.000 refugiados. Los pasajeros del Sinaya fueron recibidos con hospitalidad, colorido y mucha celebración, como lo expresó una pasajera llena de emoción. Vienen a mi mente expresiones de gran agradecimiento a México, de mucha emoción, como cuando las mujeres de piel morena, esas de las cruzadas garbosas, alzaban sus canastos llenos de fruta tropical para regalarlos a aquellos flacuchentos que llegaban en el barco. Algunos nombres que podían leerse en la lista de embarque ya resonaban o serían conocidos más tarde en diversos ámbitos, tanto en México como en España. Pedro Garfias, Tomás Segovia, Ramón Sirao, José Gaos, Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez, Julio Mayo, Manuel Andújar y Benjamín Jarnés. Y en años posteriores fueron llegando las pintoras Remedios Varo, Elveria Gascón y el cineasta Luis Buñuel, entre otros. Allí llegó una parte muy importante de la intelectualidad española, que en el primer tercio del siglo había situado a España en un nivel científico, artístico y literario muy elevado, que se incorporaron a la vida cultural mexicana, dejando en ella una huella muy transformadora. El proceso de incorporación y arraigo a este país de acogida, así como su legado, aún vigente, son un capítulo excepcional en la vida contemporánea de México. Por todo ello, y sin duda alguna, fue la República Mexicana quien con más energías, con más decisión y de manera más desinteresada, solidaria y efectiva, ayudó a los republicanos derrotados en la guerra. En rigor, la deuda del progresismo español con el país hermano de México es incalculable. Primero, por los aspectos materiales, los más humanos e inmediatos, de esa ayuda, cuando nuestros refugiados más lo necesitaban, atrapados entre la cárcel y la muerte en la España franquista y los campos de concentración y la muerte en Francia. Pero en un segundo término, resulta incalculable también en lo que tuvo de recuperación y de restauración de los valores e ideales humanistas que también encarnaban los exiliados derrotados de la Segunda República y cuyo legado pudo ser preservado para todos los españoles y hombres del futuro gracias al pueblo de México. La mayoría de los exiliados tuvieron que quedarse en México hasta que acabara la dictadura de Franco, pero los demás siguieron residiendo en este país de acogida. Los que no pudieron volver, repartidos por el mundo, fueron olvidados por la España franquista, iniciándose una nueva vida en lugares distintos y con culturas y lenguajes diferentes en algunos casos. Para ellos, el exilio supuso una salvación a la propia vida y les ofreció nuevas oportunidades que en una España sumida en un periodo de oscurantismo, tabúes varios y represión no les hubiera podido ofrecer. Muchos vivieron con el permanente deseo de un retorno inmediato, menguado con el tiempo. El desarraigo formó parte de sus vidas y los recuerdos, más allá de los recogidos en una maleta, unidos a la experiencia del exilio, dio lugar a una memoria colectiva e identidad de grupo. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano
será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Ya tenemos a los españoles en México. ¿Qué es lo que se encuentran allí? Pues un país que les recibe con las manos abiertas, un país que hace todo lo posible por acogerlos, pero en el que también hay muchas personas que los ven con reticencia según van llegando. Lo primero que hacen los españoles cuando llegan, por orden de Lázaro Cárdenas, que era sobre todo un presidente con idea de Estado muy clara, lo primero que hacen los españoles cuando llegan, sin querer, es decir, por la fuerza, es ser distribuidos por todo el país. Lázaro Cárdenas sabía muy bien que 25.000 republicanos juntos te crean un problema, lo quieras o no lo quieras. Y entonces se empieza a repartir a los grupos de españoles por todo el país. 20 a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 10 a San Cristóbal de las Casas, otros 50 a Torreón, que está a 2.000 kilómetros. Los españoles tenían que estar repartidos por dos razones. La primera, evitar problemas políticos, y la segunda, no dar la impresión de que había una invasión de españoles y evitar una reacción adversa. Con el paso del tiempo, la mayor parte de los españoles que estaban lejos terminaron yéndose a la Ciudad de México, casi todos por la misma razón. Bueno, cuando les preguntas, ellos te dicen, no, pues es que no me adaptaba al clima. Y es normal, si no estás en Mexicali, donde en verano llegas a 55 grados, es normal que no te adaptes. Pero bueno, si estás en Morelia, es como vivir en Salamanca o es una temperatura parecida. La razón que daban todos los exiliados para irse a vivir a México es, ya, ¿y si se muere Franco y tardamos más de una semana en enterarnos de que se ha muerto? Hay que estar donde llegan las noticias, y las noticias llegan al DF. Entonces, todos se fueron para allá, o intentaron. ¿Cómo era la vida cotidiana de los españoles? Bueno, cuando no hay nada, todo se echa de menos, pero cuando ya empieza a haber una cierta seguridad, empieza a haber trabajo, porque se les dio trabajo. Lo primero es que los españoles, esto lo ha dicho Bruno en el vídeo, tenían la sensación de que la estancia era temporal. La frase que más han repetido todos los españoles en el exilio, dedo es sobre la mesa, este año cae, este año cae, ¿no? Y entonces el chiste es todas las mesas que hay en México con un agujero muy grande de este año cae, ¿no? Entonces, en los primeros años los españoles, quitando un grupo del que ahora hablaré, casi no se integran con los mexicanos, porque ellos tienen conciencia de que van a estar ahí un ratito y ya se regresan. Y estos que están allí, hay algunas cosas que llevan muy, pero que muy mal, pero que muy mal. Me decía un día un exiliado español, mira, yo puedo comer 3 platos, puedo comer hasta reventar, sentarme a la 1, empezar a comer, que sean las 9 de la noche y no parar de comer. Pero si no hay pan en la mesa, como que no. Entonces los españoles, cuando llegan allí, su primer choque es la comida. No hay pan. Y sobre todo algo más dramático para ellos. Lo cuentan como si fuera un drama terrible, más que la guerra. Es que no había vino. No había vino en ningún sitio, ni siquiera malo, ni siquiera vino peleón. No había vino. Y entonces estaban siempre pendientes de los barcos que llegaban a Veracruz para ver si había vino. Nosotros comemos con pan y con vino. Los mexicanos comen con tortillas de maíz y con cerveza o tequila, que es a lo que ellos llaman vino. Por cierto, esto del maíz, hemos visto ahí esto es una anécdota que cuenta un exiliado. Dice, yo comprendí que México era el país de la libertad cuando al llegar en el barco, iba en el Mexique, que es el tercer barco que llega. Dice, cuando al llegar, llegamos al puerto de Veracruz y vi una manta, una pancarta gigantesca que pone,
el sindicato de tortilleras os da la bienvenida. Y dije, esto sí que es libertad. Obviamente se refería a las trabajadoras de los puestos de tortillas, pero en fin, ellos lo entendieron de otra forma. No sé qué quisieran entender. También llevaban bastante mal la distancia. El México actual es 4 veces España. Entonces, pongamos, por ejemplo, de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado de Chiapas, a la Ciudad de México, en el año 42, en tren eran 3 días. Entonces, no es esta cosa de vamos a reunirnos para hablar y juntarnos para ver cómo hacemos la revolución, porque esa idea no la pierden en ningún momento. Entonces, la distancia también la llevan muy bien. Solamente se integran, y de forma decidida, en el mundo universitario. Los profesores universitarios sí que inmediatamente entran en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y sobre todo en otra entidad que es el Colegio de México, heredero de la Casa España, que había sido creada por Lázaro Cárdenas. Ahí empiezan a dar clases en todos los ámbitos del saber y empiezan a gestionar la universidad con criterios modernos. Por ejemplo, Pere Boximpera, que había sido el rector de la Universidad de Barcelona, es uno de los exiliados que al llegar a la UNAM dicen, señores, esto hay que arreglarlo y hacerlo de otra forma. Cambian totalmente la universidad mexicana, no solo la UNAM, empiezan a crear unidades de investigación por otros lugares, aparte del Colegio de México, el Colegio de Michoacán, el Colegio de la Frontera, que son, a pesar de llamarse el colegio, son unidades de investigación. Entonces, en el mundo universitario sí que digamos, se integran con los mexicanos, que hay, renuevan casi todas las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, pero también las matemáticas, también la ingeniería. Y sobre todo, y esto es muy importante para entender el México de hoy, todos los que estudian entre los años 40 y 60 son discípulos de los españoles. Y esa impronta se nota mucho. También crean, porque no había, el mercado editorial, empiezan a crear editoriales por todas partes, algunas de ellas muy conocidas, como por ejemplo el Fondo de Cultura Económica, que todos hemos visto algún libro del Fondo de Cultura, que se llama Fondo de Cultura Económica no porque fueran baratos, que eran más caros que Dios, sino porque era una colección destinada a que los españoles pudieran conocer la cultura económica marxista. Por eso el Fondo de Cultura Económica empieza con El Capital, que es un libro que no es de lectura para después de comer, y con otras obras por el estilo, ¿no? Y hay otra cosa muy importante que crean los españoles, los cafés. En México no había cafeterías. Los mexicanos se ven todavía hoy por la noche en las cantinas. Pero en las cantinas todavía hoy no pueden entrar los menores de edad. En sitios donde se expende alcohol no puede entrar un menor de edad, todavía hoy. Y todavía yo en los años 90 he ido a muchas cantinas en las que las mujeres tenían prohibido el acceso. Los españoles crean cafés y empiezan a hablar, a sentarse y a juntarse en los cafés. De hecho, la caricatura típica del español son, en México en los años 40 y 50, sobre todo los 50, son un grupo de españoles reunidos en un café discutiendo a voces muy grandes sobre cuándo va a caer Franco. Esto es la caricatura de los españoles. Los mexicanos tienen uno de los mejores cafés del mundo y en México no hay forma de tomar un buen café. O sea, para que os hagáis una idea, los rancheros mexicanos a las 5 de la tarde toman café, o sea, agua hervida con Nescafé. Y el café bueno es para exportación. Bueno, vamos a ir avanzando un poco porque si no se nos alarga la noche. El Estado mexicano no reconoce al gobierno franquista en ningún momento, lo reconoce en el año 77, es el último Estado que lo reconoce, en marzo del 77, y su interlocución son los exiliados. Para el gobierno de México, para el general Ávila Camacho, el gobierno de España son los exiliados. Entonces el propio Ávila Camacho les pide a los exiliados españoles que intenten crear algo que les sirva como interlocución. En el año 43, los españoles, un grupo de españoles, crean la JEL, la Junta Española de Liberación. La Junta Española de Liberación es un acuerdo firmado por Izquierda Republicana, por el Partido Socialista, por Esquerra Republicana de Cataluña y por Acción Catalana Republicana, que es un grupo que intenta proclamar la Constitución del 31 en México e intentar desarrollarla. Este acuerdo no es firmado ni por el Partido Comunista, ni por la CNT, ni por el PNV, porque consideran que en esos momentos no se dan condiciones para desarrollar la Constitución del 31 y que lo que hay que hacer es
revolucionar la sociedad y, por tanto, no asumen la Constitución del 31 en el exilio. Y entonces no se suman a Argel. Aún así, en el año 45, el general Ávila Camacho, desde el Gobierno, convence a las distintas facciones exiliadas para que reúnan las Cortes en el exilio. Y en el mismo año 45, en México, el 7 de noviembre, se crea el primer gobierno de la República Española en el exilio, que es el que el Gobierno de México reconoce como el único legítimo. Se da la circunstancia de que es un gobierno que tiene gobernados, que son todos los exiliados que hay por todo el mundo, pero no tiene territorio. Es un gobierno un tanto particular. Por ir avanzando y que nos dé tiempo a charlar. Nos estamos pasando muy bien, Pedro. Me alegro. Más o menos las cosas empiezan a cambiar. Bueno, este gobierno republicano en el exilio, a partir del 46, decide venirse a Francia, pero deja gobierno a los dos lados. Es un gobierno muy extraño porque, claro, hay que imaginarse lo que puede hacer, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas del Gobierno de la República en el exilio cuando no tienes un territorio en el que hacer obras públicas. Pero bueno, aún así, lo importante era mantener la impresión de la legalidad. Eso era lo fundamental. Bueno, las cosas cambian en el año 50. ¿Por qué? Porque en el año 50 la ONU, por 38 votos a favor, 12 en contra y 10 abstenciones, revoca la condena al régimen franquista. En el 50. Y esto es visto por los republicanos españoles como la auténtica derrota de la guerra. En el año 50, cuando la ONU deja de criticar al gobierno, deja de condenar al gobierno de Franco, y sobre todo, a partir de ese momento, numerosos gobiernos, el de Estados Unidos, el de Argentina, que es de los primeros, y otros más, empiezan a mandar embajadores a Francia, a España, esto es visto por los republicanos como el ahora sí que sí, ya nos chingaron. Cuando en el año 55 España es aceptada en la ONU, sucede una, vamos a llamarlo así, depresión generalizada entre los republicanos, porque de repente han visualizado que ya la República Española no tiene el apoyo internacional y, por tanto, aunque ellos sigan convencidos de que este año cae, cada vez va a estar mucho más difícil. El corolario positivo es que los republicanos empiezan a darse cuenta de, pues ahora sí que ya hay que quedarse aquí. Y comienza una integración que, si ya en lo laboral había sido muy fructífera, una integración mucho más amplia. Ya comienza a haber una integración familiar. Ya los españoles que nacen, hijos de españoles, ya van a ser mexicanos. Ya los españoles y las españolas se van a casar con mexicanos y con mexicanas. Y ya van a empezar a sentirse, sin dejar de sentirse en ningún momento españoles, se van a empezar a sentir mexicanos, que es el poema de Garfias con el que he comenzado. Esto va a tener efectos muy positivos para la economía mexicana, para la integración mexicana. La Ciudad de México se va a convertir en una ciudad cosmopolita gracias a los cafés que abrieron los españoles y a que México acogió no solo a los republicanos españoles, sino a todos los, porque hay que decirlo esto, México acogió a todos los exiliados europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Allí fueron a parar los franceses que huyeron, los judíos que huyeron de Alemania, los rusos que fueron expulsados de la Unión Soviética. El ejemplo más conocido de todos es Trotsky, y con la mala folla cariñosa que tienen los mexicanos para estas cosas dicen, no, pues Trotsky fue bien recibido aquí y aquí fundó un partido nuevo, pues se llama el Partido Internacional del Proletariado. Pues, ahí está la casa de Trotsky para el que quiera ir a verla, con el piolé. Entonces, esto tuvo efectos positivos para México, muy positivos en lo económico, en lo social. Los españoles ya empezaron a ser claramente distinguidos de los republicanos a ser distinguidos de los gachupines, que eran los españoles pobres que habían llegado en el 10 y en el 20, que siempre habían tratado a los mexicanos con un cierto aire de perdonavidas. Nosotros somos españoles, venimos de la madre patria, que nunca fue madre y siempre fue madrastra, pero ahí os la vais llevando, ¿no? Bien, último momento de los españoles en el exilio.
a la muerte de Franco. A la muerte de Franco, los exiliados, cuando muere Franco quedan todavía unos 20.000 exiliados en México. De repente se cimbran. ¿Y ahora qué? ¿Nos regresamos? ¿Nos quedamos? Pues muchos españoles del exilio dicen, pues nos vamos. Pero muchas españolas del exilio dicen, pues yo es que tengo aquí a mis nietos. ¿Qué voy a hacer en España si mis nietos están aquí? ¿A qué te vas a España? Hay peleas muy duras en las familias de los exiliados españoles. Aún así, aproximadamente entre el 30 y el 40% de esos 20.000 se vienen a España a la muerte de Franco. Sobre todo en el 77, cuando México reconoce al gobierno español, y en el 78. Pero llegan a España y son incapaces totalmente de adaptarse a España. La España que ellos recuerdan, la que han recordado todos los domingos en las reuniones familiares, no tiene nada que ver con la España que se encuentran. Ya la castellana no es la castellana, las Ramblas no son las Ramblas, la gente ya no es la gente. Pero además, estas personas han estado 40 años gritándose todos los días por lo bajo, este año cae, y preparando, maquinando cómo ir a matar al dictador, cómo preparar la revolución. Y vuelven, y la mayoría vuelven a sus partidos políticos. Vuelven al PC, vuelven al PSOE y vuelven a la CNT. Y vuelven con las mismas ideas con las que se fueron. Y los partidos políticos de la transición están en unas ideas totalmente distintas, donde cuando viene el abuelo que se fue en el 39 para México y viene ahora diciendo y vamos a tomar las calles, compañeros, y entonces el del Partido Comunista y el del Partido Socialista dicen, espérate, vamos a hacer una constitución, ya lo de entonces no vale, hay que... Entonces llegan los abuelos y dicen, ya está aquí el abuelete con las batallas. La inmensa mayoría, prácticamente 3 de cada 4 de los exiliados españoles que vienen a España entre el 77 y el 80, se vuelven para México. Y con esto se llevan consigo la convicción que siempre han tenido los exiliados. Y con esto acabo. Ser exiliado es ya no poder volver nunca. Eso es ser exiliado. Pero no se trata de no poder volver nunca al sitio al que has nacido, sino no poder volver nunca a ningún sitio. Eso es ser exiliado. Los sueños, perdida la patria, perdidos de todo, perdidos de España, en tierra de nadie, en campo de rabia. Porque Europa tiembla y el fascismo mata y el destino acecha y la guerra avanza.